y estable. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Me basta tu palabra. Aleluya. Palabra que convierte. Palabra que convierte el corazón. ¿Dónde está la voz El de corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti, solo a ti. Nos sentimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nuestra realidad. Hoy a ti, Cristo Jesús, hay una esperanza. Cantamos. Hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros. Haciéndonos saber que estamos seguros. Perdidamente en tu corazón. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Decimos Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Cambiaste en mí, cambiaste mi tormento y tu amor me liberó. Tomaste el lugar. Tomaste el lugar de mi necesidad. Oh, me basta tu palabra. Palabra que convierte. Palabra que convierte el corazón. El corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti, solo a ti. Nos sentimos como un pueblo. Invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Me basta tu palabra. Palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Nos sentimos como un pueblo. Invocamos hoy tu nombre.
es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Cristo en mí, esperanza de gloria, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, diga, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, Esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, esperanza de gloria. Nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, esperanza de gloria. Yo en mí, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto, es un nuevo pacto. yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. yo en ti y tú en mí. Jesús, este es el pacto. Nuevo pacto en tu sangre, tu vida, viviendo en nosotros, Cristo viviendo en nosotros, es el misterio escondido. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, es el misterio, Abba, es el misterio, Abba, revelado en este tiempo. Cristo, Abba, Abba, Cristo, Cristo en nosotros, Abba, formándose, creciendo Cristo, más Cristo en mí, Abba, amar, Cristo, Cristo, Dios que me separará de ti, ni la muerte, ni la vida, oh, ninguna cosa que nada nos podrá separar de tu amor. Ama, Cristo, 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 el que se une a ti es uno conmigo, el que se une al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él, un espíritu es con él, el que se une al Señor, se une al Señor, un espíritu es con él, uno con él, uno en amor, uno en fe, uno Cristo, 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 amado Salvador. Expresa la realidad de un Cristo impartido como vida dentro de ti. Abba, expresamos tu realidad, expresamos tu realidad. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Abba, solo tú puedes cambiar. Abba, nuestra realidad. Pa, 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 ya. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad.
nada me separará de ti, 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 nada, 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 nada me separará de ti, nada me separará de ti, nada, nada, nada me separará de ti, Nada me separará de ti, nada me separará de ti, Yo soy unido a ti. Nada me separará de ti, nada. La mezcla que hubo en nosotros, lo que ocurrió es como cuando usted exprime el jugo, el zumo de limón y lo mezcla con el agua. Trate de sacar el limón del agua o el agua del limón. Es imposible. Eso fue lo que pasó con nosotros. Nos unimos a Él y fuimos uno con Él. Por eso nada nos puede separar de su amor. Nada nos puede separar de su amor. Nada nos puede separar de su amor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni la escasez, ni la abundancia. Nada, nada nos puede separar de tu amor. Es tu amor, dígaselo, eterno amor, y nada me separará de ese amor. Me abrazó, me cautivó, y nada me separará de ese amor. Es tu amor, eterno amor, eterno amor, y nada me separará de ese amor. Me marcó, me apasionó, y nada me separará de ese amor. Jesús, revélanos al Padre. Jesús, revélanos al Padre. Esa cruz, revélanos al Padre. Jesús, revélanos al Padre. Abba Padre, Abba Padre, dígaselo, Abba, Abba Padre, Abba Padre. Una vez más, levanta tu voz y confiésale. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Jesús, Ya, revélanos al Padre. Jesús, revélanos al Padre. Esa cruz, revélanos al Padre.
Jesús. Al Padre. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Dígaselo. Jesús. Lindo, lindo. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Disfrute su hermosura, su belleza. Una vez más, dígale que es hermoso. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. ¿Te has detenido por minutos a contemplar su belleza, su hermosura, que tiene que ver mucho más que un aspecto bonito en términos naturales? Es una hermosura indescriptible, es una realidad en esencia de lo que Él es. Usted ve la naturaleza, es un reflejo de lo que Él es. El salmista David dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero por lo general nos hemos concentrado más en la petición contestada que en el deleite en Él. La contestación a la petición será el resultado de estarlo viendo. El Señor le dice a su hijo Timoteo a través del apóstol Pablo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. El entendimiento vendrá como resultado de una consideración a lo que estamos oyendo, lo que estamos recibiendo en nuestro espíritu. Pero no hemos podido discernir la voz detrás detrás de las figuras. Juan se voltea para ver la voz, porque él sabía que más allá de un candelabro se escondía una sustancia y una realidad. El apóstol Pablo a los Corintios les dice que nadie los prive de la realidad. Y la realidad no tiene que ver con mi realidad. Es tan distinta. Y no es que mientes cuando tú declaras una verdad, porque lo que tú estás viviendo no es tu realidad. Muchas veces no hemos tenido ni un peso para ofrendar. Esa no es mi realidad. Porque la riqueza y la bendición no tiene que ver con recursos económicos. La riqueza en la palabra de Dios es Cristo. Si alguien le preguntara a usted en qué usted trabaja, usted debería responderle: yo trabajo en perfeccionar a Cristo. Esa es nuestra labor como ministros competentes, como hijos de Dios afirmados en esta verdad eterna y presente. Y yo agradezco a Dios este ámbito de gracia y de verdad en el cual estamos siendo expuestos y podemos compartir una palabra de gracia con ustedes. Quisiera aprovechar este ámbito para así poder dejar implantada la palabra y la encomienda que el Señor nos ha dado en esta hermosa mañana, deseando que podamos más que ser oidores, sino ser entendidos. Cada persona debería preocuparse por entender lo que va oyendo, pero no solamente la persona, sino cada ministro competente tiene que preocuparse porque la gente que le escuche esté entendiendo aquello que se está ministrando. ¿Por qué razón? Porque se puede abortar muy fácilmente la palabra recibida. Aquí vemos la parábola del sembrador. No había ningún problema en la semilla. No había ningún problema en el que sembraba la semilla. Muchas veces la palabra es
sembrada, pero viene algo y nos roba aquella palabra. Y el Señor ora por medio del apóstol Pablo, porque las oraciones que vemos reflejadas en el nuevo pacto no son oraciones desde el alma, son oraciones guiadas por el Espíritu. Por eso cuando usted no sepa orar, haga silencio y deja que el Espíritu interceda por usted, porque Él aún va a orar por lo que sí sabe que usted necesita, porque usted no sabe muchas veces lo que usted quiere ni lo que necesita. Usted cree que es lo que necesita, pero realmente no es lo que usted necesita. Entonces ahí viene la intervención del Espíritu y ora a través de usted. Yo he sido confrontado a través de esto y le comentaba a mi esposa estos días que estaba orando al Señor y de repente el Espíritu me cambió la oración. Estaba orando al Señor por una situación y el Espíritu de repente me ministró y me dijo: ora para que sepas administrar. Entonces cambió automáticamente mi perspectiva, porque a veces pedimos por aquello que creemos que necesitamos y no es eso, pero viene el Espíritu e intercede a través de nosotros. Y la palabra que quisiera compartir o que quiero compartir con ustedes en esta hermosa noche, a ver cómo el Señor nos ayuda a dosificar todo lo que nos ha inquietado para compartir con ustedes, es acerca de la realidad de Dios en un nuevo pacto. Y hemos visto muchas definiciones de muchas palabras y muchos conceptos. Tenemos que nosotros redefinirlos, porque al no comprender la exactitud de los conceptos, terminamos pues mal practicando aquellas cosas que nosotros entendemos. ¿Cuál es nuestra misión? Venir a la palabra de Dios y pedirle la iluminación para que nos muestre cuál es el sentido que Él le da, por ejemplo, a la palabra iglesia. Por mucho tiempo hemos llamado iglesia a lo que no es iglesia. Hemos llamado y hemos usado expresiones como: no fuiste ayer a la iglesia, no te vi anoche en la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando se termina esta reunión de santos, la iglesia sigue existiendo y Cristo sigue manifestándose en su iglesia. La iglesia es la expresión de la vida de Cristo. Y me gusta lo que el apóstol Pablo habla a los Corintios en su primera carta, y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Yo quiero que usted preste atención a esta declaración, porque el apóstol Pablo está llamando a una comunidad que tenía todo tipo de comportamiento en la carne, a los santos, a los santificados y fieles. Parece una incoherencia, pero no lo es, porque Pablo no está llamando a la iglesia desde una realidad humana, la está llamando desde la realidad de Dios. Y Dios no está viendo a la iglesia, a su iglesia. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele a la iglesia. Si el Espíritu Santo nos revela a la iglesia, jamás usted la llamará de otra manera, o llamará iglesia lo que no es iglesia. Empezará a comportarse como es la iglesia. El Señor también le habla a Timoteo, le dice: compórtate como iglesia en la casa de Dios. Comienza declarando el apóstol Pablo que ellos son santificados. ¿Qué es lo que él está diciendo? Le está declarando la naturaleza que ellos habían recibido, porque somos iglesia a causa de haber recibido la nueva naturaleza. No existe la iglesia si no atravesado por la cruz, porque la iglesia es el resultado de la cruz. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hay otro detalle muy importante, y Él nos habla de nuestro llamado supremo.
¿Cuál es nuestro llamado? El gran llamado del creyente es a tener comunión con Cristo. En otras palabras, a participar de la misma vida. Y comunión es participar de lo mismo y participar del mismo. Participamos de lo mismo, tenemos comunión. No es estar juntos, no es cerrar los ojos, no es agarrarnos de las manos. Comunión es comer al mismo. Comemos a Cristo, disfrutamos a Cristo. Si en una mesa se sirve una comida contaminada, todo aquel que participa de esa comida corre el riesgo de salir contaminado también, por causa de haber participado de lo mismo. Es por eso que todos debemos estar siendo alimentados de la misma comida. La comida que se sirve en la mesa. ¿Cuál es la mesa? Toda la escritura gira en torno a una mesa. De hecho, al final el Señor dice que los que reinarán estarán con Él sentados en una mesa. Todo empieza en una mesa. Y la comunión no se da en una recámara, en una habitación, ni en una cama. Es en la mesa. Y yo quisiera hablar de la intimidad en esta hermosa mañana, pero a la luz de un nuevo pacto. Porque hemos llamado también intimidad a lo que no es intimidad. Entonces, quiero que pueda discernir por el Espíritu, desde un espíritu regenerado, lo que queremos transmitirle, porque si no se puede abortar. Porque en el nuevo pacto no hemos dicho que no se ora, que no se diezma. No sé por qué lo interpretan así. Lo que pasa es que estamos trabajando con un espíritu correcto, con un entendimiento correcto. ¿Para qué? Para ser más efectivo en la estación en la cual nosotros nos encontramos. Pero Pablo, lo primero que comienza a recordarles es quiénes son en Cristo. ¿Cuál es su llamado supremo? ¿Cuál es nuestro llamado? A tener comunión con Jesucristo. Y luego le explica que lo que se está manifestando en ellos no es el fruto del Espíritu. Y esto es otro tema. Hablar del fruto del Espíritu es hablar de Cristo, porque Cristo es el fruto y se expresa como amor. Todo lo demás son la manifestación del fruto, no de los frutos. La Biblia trata el fruto como singular y las obras de la carne como plural. Son diferentes manifestaciones de obras de la carne, pero el fruto es uno y es Cristo. Entonces expresamos a Cristo, y por eso es que la iglesia y la verdadera adoración y la intimidad es expresar el fruto según la nueva naturaleza que hemos recibido. Solamente se puede expresar el fruto a través de la nueva naturaleza. La intimidad en el nuevo pacto. Cuando hablamos de nuevo pacto, amados, no estamos hablando de nuevo pacto en términos de tiempo existencial o reciente, como es la palabra neos del griego, sino que es del griego kainos, que es una nueva forma o cualidad. También significa una naturaleza diferente. Por otro lado, el nuevo pacto debe entenderse como eterno. No es nuevo porque al Padre se le ocurrió. No, era antes que el antiguo. Porque pertenece al propósito eterno desde antes del principio. Entonces, el nuevo pacto puede definirse como el desarrollo del propósito de Dios en crear a los seres humanos, transformarlos a partir de su condición pecaminosa para convertirlos a la imagen del Hijo y darles vida eterna. Entonces debemos nosotros reformar, amados, algunos conceptos, y eso va a cambiar mucho nuestra calidad de vida y de ministración en el cuerpo. Hemos errado en muchas de nuestras prácticas por no entender el significado y los conceptos de iglesia, el reino. El reino no es algo físico, no es algo que se ve. Por eso él dijo, no dirán
ni helo aquí o helo allá. El reino está entre ustedes. Pero hay que entender las preposiciones en la palabra de Dios, porque Él dice entre ustedes. Él está hablando a una comunidad y Cristo era objetivo en ese momento, amado pastor. Cristo era algo físico que se podía tocar, se podía palpar. Por eso Él le habla y dice entre ustedes. Todavía el reino no estaba en ellos, estaba entre ellos, porque lo podían ver. Pero Él se estaba refiriendo que el reino no era a un sistema que Él iba a implantar, era Él. Él era el reino. Pero cuando hablamos del reino y buscamos la definición del reino, que la palabra, entonces como que nos perdemos en comprender la realidad de lo que Dios quiso decir. Él no estaba hablando de un sistema. Él no vino a resolver. De hecho, ¿sabe por qué los apóstoles erraron en su comprensión de la manifestación de Cristo en la tierra? Porque ellos todo lo procesaron desde una naturaleza muerta. ¿Qué quiere decir esto? Desde una vida no regenerada, porque no habían llegado a la cruz. Usted ve que aún después de la cruz, porque después de la cruz necesitamos ser regenerados también. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no quiere decir que ya usted se está regenerado. Usted tiene que hacer práctica la cruz en su vida, porque ahí es que la cruz se hace práctica. Cuando el apóstol Pablo dijo: crucificado estoy juntamente con Cristo. Ahí comienza. La vida comienza cuando tú mueres. Por eso Cristo no vino a morir por ti en la cruz. Él vino para que tú murieras con Él. Si lo reducimos a que Él muriera, ya Él pagó el precio. Pero ¿y yo dónde quedo? El hecho de que Él haya muerto no significa nada si yo no muero con Él. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Es que la nueva naturaleza entonces se instala. Los discípulos no habían recibido esa verdad. Cuando en Hechos vemos que le preguntan: Dios mío, después de tantos años con Cristo, ver sus enseñanzas, ¿qué cachaza tienen los discípulos para preguntarle otra vez: ¿restaurarás el reino de Israel? Cristo fue demasiado paciente. Un dominicano, un Cristo dominicano, no sé qué le hubiese hecho a los discípulos. ¿Qué le dijo el Señor? A mí no me toca decir las sazones y los tiempos, solo mi Padre. Ellos no habían comprendido, todavía estaban creyendo que el reino era algo personal. Restaurar una situación personal. El evangelio no viene a apuntar a una necesidad personal, aunque cuando estás en él, tus situaciones son resueltas. Pero no vienes al evangelio para que Dios te resuelva los problemas. El que seas sanado, el que seas liberado, no es el evangelio. El evangelio es más que eso. El evangelio es un asunto de vida. Vida que me gobierna. Vida que me transforma de adentro hacia afuera. La mayoría de nosotros estamos esperando que algo baje, que algo entre, que algo se derrame. Lo que tenía que bajar, bajó. Lo que tenía que derramarse, se derramó. Dice que en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y la gloria postrera será mayor que la primera. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya llegó. Se llama Cristo. Uno de esos conceptos que nosotros debemos reformar es nuestra intimidad con Dios. Pastor, ¿yo puedo bajarme para acá? ¿Puedo bajarme? Bájenme esto, sí. Si yo quiero verlo, por favor. Los zapatos te lo pongo. Está bien, así estoy bien. Uno de esos conceptos, amados, que tenemos que reformar es nuestra intimidad con Dios. Si la vemos basada en el viejo pacto, vamos a quedarnos con la idea que nos dijeron que tenía que ver con la mayor cantidad de horas que teníamos en una habitación.
pero eso nos va a llevar a un determinado conocimiento y a una determinada intimidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la intimidad no tiene que ver con la cantidad de horas que yo dure orando, ni pasando a tiempo a solas, como le llamamos, con Dios. Pero yo quiero que usted tome esto con mucha seriedad, porque no estoy diciéndole de que no pase a tiempo con Dios a solas. Lo que le estoy diciendo que no le puedes llamar a intimidad a eso solamente, porque la intimidad va mucho más allá. El lugar más íntimo no es la recámara secreta de tu casa. El lugar más íntimo es tu espíritu. Cristo habita en el espíritu. Cuando nosotros cantamos, hay libertad en la casa de Dios, ¿a qué casa usted cree que se está refiriendo? Qué bien. Qué bueno es hablar de una iglesia entendida. Pero la mayoría creen como que las paredes reciben libertad. No hay libertad no. Claro, se generan ámbitos, pero es ámbitos en el cuerpo. No en las estructuras físicas, porque Dios no habita en algo sin vida. Dios habita donde hay vida. Y Dios todo está relacionado con la vida. En el principio Dios creó fue vida. Vida, y Dios está donde hay vida. No debemos estar conectados a Dios por otro vínculo que por la vida. Aleluya. Entonces, este concepto no vamos a decir de que no funcionó, sirvió en un momento, sirvió y sigue sirviendo, pero si lo hacemos con la naturaleza y el entendimiento correcto, edificó mucho. Pero a medida que nosotros vamos creciendo y madurando, tenemos que estar abiertos para que nuestro entendimiento sea ampliado. ¿Cuántos quieren que su entendimiento sea ampliado? Amén. Si el concepto de intimidad no es reformado y no es ampliado y expandido, Cristo entonces no es revelado. Nada de lo otro va a valer la pena, porque esto es básico y fundamental. La intimidad no es un concepto tampoco que se puede enseñar teóricamente. Yo no puedo venir a usted y decirle hay 5 pasos para tener intimidad. Primer paso, no, eso no funciona así. Porque la intimidad es una experiencia que usted vive con su Señor, con su amado. Lo único que podemos hacer nosotros hoy es hablar verdades que ayudan a que esta realidad crezca. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero transmitir en esta hermosa tarde con ustedes? Es que no vivas con un sentido de culpa. Porque cuando nosotros, por alguna razón durante el día, no podemos durar las 5 horas que le prometimos al Señor en oración, entonces nos sentimos culpables. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No vivamos en un sentimiento de culpabilidad, porque Cristo habita en ti, en su casa. Yo no estoy diciendo que no tengas intimidad, al contrario, que tenga más, que no lo circunscriba, porque a veces cuando terminamos de la hora de oración salimos y nos ignoramos y creemos como que esa hora de oración nos va a cubrir todo el día. Ya lloré 1 hora, ya el día me va a ir bien. ¡Wow! Y Dios no me pasa ni por la cabeza. Dios es un organismo con vida. Tiene que ser cuidado, alimentado y atendido siempre. El Señor nos dijo ora 1 hora. En el nuevo pacto ahora siempre orar. Aleluya. El Espíritu siempre ora. Aún inconsciente, siempre ora. Siempre está ministrando a un inconsciente. Tú. No se detiene. Entonces poder captar por el Espíritu cuando Dios está hablando. Dios siempre está comunicándose con nuestro espíritu. Entonces, amado, el desafío que hoy tenemos es que nos sea revelada la intimidad con el Padre desde el nuevo pacto. Y esta es la reforma que nosotros vamos a ver los próximos días. En el antiguo pacto la Biblia insta a buscar a Dios. Dice, te buscaré, mi alma te busca. En el nuevo pacto no se habla
de buscar a Dios así explícitamente. La Biblia insta a buscar su reino, a buscar las cosas de arriba, a buscar su justicia, que son cosas diferentes. Buscar su reino y su justicia es buscar ayuda en primer lugar. Y recuérdese a quién él estaba hablando. Él estaba hablando a una comunidad que estaba afanada, estaba concentrada en su situación y querían la solución a su situación. Pero Dios le está diciendo: presta atención a la verdadera solución, que soy yo. Busca mi ayuda. Debemos llenar nuestros pensamientos con sus deseos, porque como decíamos ahorita, muchas veces nuestra voluntad es corrupta y no está alineada con su voluntad. Entonces Dios no va a complacer un deseo egoísta tuyo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos estar? Es alineado a su carácter y a su modelo, y servirle y obedecerlo en todo. Eso es buscar su reino y su justicia. La intimidad con Dios es un concepto mucho más de lo que nosotros hemos entendido. Jesús lo entendía de la siguiente manera. Juan 15, del 1 al 19. Yo soy la vid verdadera y mi Padre que es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé fruto, más fruto todavía. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Esto es clave entenderlo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Aleluya, que el Espíritu nos dé entendimiento. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Oye, es más profundo el asunto de la intimidad. Es un asunto de permanencia constante en él, para estar conectado a una fuente con vida. Si usted corta una rama, se va a morir, se va a secar. Si usted se separa de Dios, porque la vida de Dios es indestructible. Pero aprendí algo, pastor, que es extinguible. Se puede extinguir. Si usted no le proporciona oxígeno, un ambiente a la flor, el agua correcto, el ambiente correcto, como hemos estado aprendiendo, el hábitat correcto, la iglesia, con el alimento correcto, porque cuando Dios creó todas las cosas, planta al hombre, pero Dios proporcionó al hombre de todo lo que él iba a necesitar para poder vivir. Le dio el agua y el árbol. El agua para calmar la sed, el árbol de la vida para calmar su hambre. Cuando comiera del árbol, ¿qué iba a pasar? Iba a recibir la naturaleza divina. Porque el río en Génesis y el árbol no son dos cosas que debemos verla tan livianamente. Era Cristo. Entonces, en la iglesia nosotros somos alimentados, comemos del árbol, comemos del pan de vida, bebemos del río que es Cristo. Usted ahora no está escuchando un discurso, usted está comiendo a Cristo. Ahorita comimos simbólicamente el pan y el vino, que representa lo que nosotros hacemos por lo general dentro de los servicios como estos. Comemos, bebemos de él, nos alimentamos de él, y es ahí que podemos permanecer conectados con vida. En nosotros fluye la vida de Cristo porque estamos adheridos a él. Entonces él está diciendo: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedirles se les concederá, y mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, también yo los he amado. Ustedes permanezcan en mi amor. Todo el capítulo 15 habla de una sola cosa, amados: de permanecer en su amor. Habla de permanencia.
Y ese es el punto, que ya nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. Ahora nos cuesta permanecer en Él. Hay dos principios fundamentales para entender nuestra intimidad con Dios. Uno, en el nuevo pacto no necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos permanecer en Él. Me acerco a aquello que tengo lejos. Permanezco en Él, porque tengo la conciencia de que Él me habita y yo en Él. ¿Qué fue lo que cantamos? Yo en ti, tú en mí. Tú estás en mí, yo estoy en ti, vivo por ti. Nosotros, la iglesia, la podemos definir como una comunidad de hijos que están aprendiendo a vivir por medio de la vida de Cristo en ellos. La vida de Cristo ha sido impartida. La nueva naturaleza es una impartición de vida. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una impartición de vida. Y Dios no viene a trabajar y a remendar la vieja naturaleza. Él viene a establecer una nueva raza, una nueva economía en la tierra, una nueva creación que somos nosotros, la iglesia. En el nuevo pacto, buscar a Dios, ¿sabe qué significa? Encontrar a Cristo. Aleluya. Lo hemos encontrado a Él. Dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, lo que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Amados, si toda la divinidad habita en forma corporal en Cristo y nosotros tenemos a Cristo, ¿qué más podemos pedir? Sería una soberbia de nuestra parte pedirle más al Señor. Escuche esto con oídos circuncidados, por favor. Yo no quiero más de Cristo, yo quiero menos de mí, para que Cristo crezca más. No deberíamos buscar más. Deberíamos venir a la congregación a salir con menos de nosotros. Con menos de nosotros, para que la abundancia de Él pueda crecer. Porque mientras hay mucho de ti, hay menos de Él. Aleluya. Cada día quiero morir. Y eso es lo que dice. Ese fue el mandato: el que pierda su vida la hallará. Aquí se gana perdiendo. Perdiendo la razón. Perdiendo nuestro intelecto, nuestra voluntad. Ganamos. Encontramos perdiendo. Encontramos a Cristo. Cristo crece. Cristo se forma. Por eso decíamos que trabajamos para que Cristo sea perfeccionado en los santos, sea perfeccionado en nosotros, que Cristo sea perfeccionado. Es un progreso, la transformación es un proceso. Nadie se transforma de la noche a la mañana. Me llama la atención este tema, perlas que edifican, porque recientemente estábamos tratando un estudio acerca de barro a piedras preciosas. ¿Cuál es el proceso para que esa perla se forme? Cuando ese órgano entra a la ostra, comienza esa ostra a segregar una sustancia y la protege. Pero esa base del sufrimiento, la perla, es el resultado del sufrimiento. Cuando Cristo fue a la cruz, duró aproximadamente 6 horas desangrándose. Y Cristo dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que perdió todo para encontrar una perla de gran precio. Asimismo, Cristo tuvo que sufrir, y el resultado del sufrimiento fuiste tú. Y tú no fuiste diseñado para quedarte siendo barro, porque Dios creó al muñeco en el principio, pero le dio todos los recursos para que
a medida que fuese bebiendo del río, ¿qué salía del río? Dice la Biblia, oro, había piedras, ¿verdad? En el río había oro. Y el oro en la palabra de Dios es un sinónimo de la naturaleza divina. Entonces el hombre al beber del río iba también a ser adherido a él, iba a ser formado Cristo, en la naturaleza divina de Cristo. Y eso es lo que nosotros hacemos a través del sufrimiento. Esa ostra va segregando y dura aproximadamente 6 años para que se formen las piedras, pero es a través del sufrimiento. Por eso una perla es el fruto del sufrimiento. Cada vez que usted le dice al Señor, yo no quiero que me saques, no vas a terminar siendo un producto final, bello y precioso. Es como sacar un alimento fuera de tiempo del horno, no sirve para nada. No debo pedirle al Señor, sino sigue perfeccionando mi vida, porque lo que yo no entiendo ahora, yo lo voy a ver más claro, pero es a través del tiempo, requiere de pericia en nosotros los santos, de poder ver y entender la manifestación de la gracia de Dios, cómo la transformación es algo progresivo que se va dando a través del tiempo, pero nosotros teniendo la disposición para ser alimentados con la palabra correcta, con el ambiente correcto, porque Dios nos proporciona los ambientes correctos para poder permanecer en Él. La iglesia es el hábitat. La iglesia representa al jardín, el Edén. Hemos sido vueltos a nuestro hábitat correcto, porque cuando Cristo se entregó, formó a la iglesia. Y la iglesia solo es iglesia si tiene a Cristo, si ve a Cristo, si manifiesta a Cristo, si expresa a Cristo. Y donde está Cristo está el ambiente saludable y correcto, porque Él es el alimento. Él vino en calidad de ser humano, pero dijo que Él era el pan. Dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan que da vida. El que come de mí no volverá a tener hambre, el que beba de mí no volverá a tener sed. Comemos y bebemos, nos alimentamos de Cristo. Entonces, amados, buscar a Dios en el nuevo pacto significa encontrar a Cristo. Toda la plenitud ya habita, ¿dónde? En nosotros. Entonces no podemos separarnos de Dios. Aleluya. Y si nos separamos de Dios, entonces, amados, Cristo no es revelado a nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo les dice que nadie los prive de la realidad que es Cristo. Esto no tiene que ver con lo que dejamos o con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Tiene que ver con una convicción en nuestro espíritu y un entendimiento de que la plenitud de Cristo habita en usted. Debe venir, producirse en nosotros ese entendimiento que la plenitud de Cristo habita en nosotros. La intimidad en el antiguo y en el nuevo pacto hay un paralelo. En el antiguo pacto se buscaba a Dios, hoy en el nuevo no buscamos, permanecemos en Cristo. Por eso cuando la palabra dice cuidar la salvación con temor y temblor, significa que permanezcamos en Cristo, porque la salvación tiene que ver con encontrarnos en Cristo. ¿Sí se entiende el concepto? La salvación no es algo que Dios va a hacer, es algo que ya Él hizo, es algo en lo que nosotros nos encontramos. Nosotros nos encontramos en Cristo y eso es salvación. Debemos permanecer ahí y cuando Él venga nos encuentre siendo así, en el lugar, en el hábitat, en Cristo. Amén. Si no, vamos a morir. Separados de Él, nada podéis hacer. En el antiguo pacto la realidad era lo que veían los ojos, los ritos, las formas. En el nuevo pacto la realidad es Cristo. Es más, es la única realidad. Entonces la única intimidad en el nuevo pacto tiene que ver con la realidad de Cristo habitando en nuestra vida, y tiene que ver con que Cristo sea forjado y formado en nosotros. Hoy la intimidad con Dios está basada en la convicción permanente de la plenitud de Cristo en nosotros. Amados hermanos,
cuando el apóstol, o cuando la palabra, la Biblia dice, cuidad la salvación, es lo que está diciendo que todo lo que tiene vida necesita cuidado. Y nosotros estamos conectados a Cristo por medio de la vida, por medio de una vida. El hombre en el Edén nunca fue uno con Dios, porque él nunca comió del árbol de la vida. La conexión de Adán con Dios era por medio de un trabajo. Entonces, amada iglesia, ojo con eso. ¿Cuál es nuestra conexión con Él? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de una vida? ¿O por medio de obras? ¿Por medio de trabajo? Anoche decía en la congregación, el amor de Cristo nos constriñe, y esto tiene que ver con que nos obliga el amor. Y ponía el ejemplo que yo estoy obligado a alimentar a mi hijo. Tengo una obligación, ¿verdad que sí? Pero es el amor que me obliga a hacerlo. Porque en nosotros hay una conexión y es una vida que tenemos en común. Entonces, no me pesa. Así mismo en la iglesia. ¿Por qué ofrendamos? El amor nos debe obligar a hacerlo. El pastor no tiene que enseñarle. Hay cosas que en el nuevo pacto son por naturaleza, que no se enseñan. Se exhorta, pero la enseñanza viene por la unción. Dice Juan que la unción enseñará todas las cosas. ¿Sí estamos entendiendo? Pero a medida que nos exponemos a más luz, vamos entendiendo esta realidad. No deberíamos hacer por imposición lo que debería ser por naturaleza. A las 3 hay oración en la congregación. Claro, hay una convocatoria, pero lo que me mueve a venir no es la convocatoria, es el espíritu, es la naturaleza que le gusta orar. La nueva naturaleza, la vieja no. A Adán no le gusta orar. El viejo Adán no, perdió esa capacidad. Automáticamente comió de aquella comida, perdió la capacidad. Por eso es que Cristo viene a recuperar esa relación con su creación. Esa es la verdadera intimidad revelada del nuevo pacto. Nosotros tenemos que crear el ámbito de tal manera que Cristo crezca y sea formado, y que cada día vayamos de gloria en gloria y vayamos siendo transformados y semejantes a Cristo. Jesús, y ahí voy para aterrizar esta palabra, habló de orar en secreto. Y esto es un principio, amados, que no debe ser desarraigado en nosotros. Porque no vengo a decir que la intimidad no es, o sea, no vengo a decirle que no se encierre en secreto, porque Cristo habló de eso. Pero esto solo no podemos llamarlo intimidad. Eso es lo que te vengo a decir. ¿Sí? Porque si es así, siempre va a haber culpabilidad. Si solamente tengo intimidad cuando siento que tengo intimidad, cuando me voy solo, entonces cuando no lo hago, entonces me voy a sentir culpable. Entonces no debemos sentirnos así, amados hermanos en Cristo. Hoy, si oramos, decimos nos sentimos espirituales, y el día que no oras, entonces ni siquiera quieres tomar una parte en la congregación porque no lo hiciste, te sientes mal. Cristo habita en nosotros. Estamos conectados al Señor por una vida, y debe crecer esta realidad. A veces nos sentimos con las pilas puestas porque hacemos cosas. No se trata del hacer, sino del ser espiritual. Y por causa de lo que soy, entonces obro en amor, porque es en amor. Porque vemos el fruto de una iglesia que hacía muchas obras sin amor.
Y Dios le dijo, no te conozco, o sea, no eres aprobado delante de mí. Porque Dios solo aprueba aquello que es gestado desde el amor. El amor es que nos debe obligar. El amor es la obligación, pero en amor. Aleluya. Entonces la intimidad en el nuevo pacto la construimos no solo con oración, sino con ámbitos. Para construir esa intimidad necesitamos oír la palabra y tener comunión los unos con los otros. Aquí tenemos intimidad. Estamos compartiendo de lo mismo. Hablamos lo mismo. Estamos comiendo del mismo. Estamos participando de lo mismo. Vivimos en armonía, en comunión, comunidad. De eso se trata, amados hermanos. Puede ser que una persona ore las 24 horas del día, pero si no hay amor, no está conectada a Dios. Hay muchas personas que después de salir de una temporada de abstinencia salen a hacer diabluras, porque fueron un espíritu equivocado. Estoy diciendo que no se encierre, hágalo si tiene el tiempo, cultive eso, pero con un espíritu correcto. No lo deje de hacer, por favor, que esto no lo inspire a dejar de orar. No es esa mi intención en esta hermosa mañana. Si se entiende así, entonces hay que cambiar la naturaleza con la que estamos escuchando lo que estamos predicando. Por eso debemos asegurarnos de saber cómo oímos. Entender, yo debo de entender más que oír lo que me está. No puedo decir sí a todo lo que dice. Debo gestionar en el espíritu y entender, procurar entender lo que estoy oyendo. Pero tampoco debo decir no a todo lo que oigo. Es lo mismo. Debo tener el espíritu de los de Berea, que fueron los más nobles, a virar en las escrituras lo que el apóstol Pablo decía. No para ver en qué se equivocó, sino para que eso se haga una realidad en su vida. Implementar esa verdad. La palabra orar con la escrita, porque toda verdad presente es una verdad bíblica. Pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Usted no puede ir al antiguo pacto y leer circuncidaos al 8º día. ¿Por qué usted no se circuncida? ¿Por qué no lo hace? Porque usted dice no, eso fue la ley de Moisés. Entonces eso es una verdad para ti. Pero toda verdad presente usted la va a encontrar ratificada en la palabra de Dios. Y hay verdad eterna en el antiguo pacto. Y hay verdad bíblica que no es verdad presente en el nuevo pacto también. ¿Sí se entiende? Entonces debemos saber, entender por el Espíritu cuáles son estas verdades que están plasmadas en la Escritura, para que nosotros sepamos cuál es la aplicación en nosotros en este tiempo. Entonces, que se revele a nuestro entendimiento lo que significa crecer en intimidad con Dios, que no es algo mecánico, por favor, no es algo sin vida, no es algo inerte. Un edificio puede permanecer su estructura de pie y usted entra adentro y lo ve lleno de escombros, de tela de araña. Permaneció muchos años ese edificio de pie, pero sin vida. Que Cristo en nosotros no sea algo sin vida, no sea una flor de plástico, sea una flor que se cultive, que crezca, que usted le dé el oxígeno, el ámbito correcto, la vida correcta, el alimento correcto, el agua. Cristo en nosotros merece ser atendido, correspondido en amor, correspondido en amor, no por obras, en amor. Obramos, claro que sí, porque hemos entendido que cómo se salva el alma. Usted sabe cómo se salva su alma, corriendo velos. Y cuando hablamos de correr velo, hablamos del entendimiento. Apocalipsis tiene que ver con correr velos. Y todos los que fuimos regenerados debemos caminar en un ambiente de velos ya corridos. Entonces, hay un proceso de la salvación que es cuando tú crees. Tu espíritu es regenerado, pero hay un proceso del alma que tiene que ser salvada todos los días. Y por eso es que la salvación del alma, tienes que tener una negación diaria. Y por eso es que algunos dicen
que la salvación del espíritu es por gracia y la del alma es por obra. Pareciera una herejía esta verdad, pero cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que morir todos los días, que crucificada está, Cristo dijo que teníamos que morir, tomar tu cruz todos los días, quiere decir una negación diaria al alma. No es que se va a salvar haciendo cosas, haciendo tal cosa, no, es negándote a ti mismo, muriendo a tu voluntad. Porque es que el alma siempre es el problema del ser humano. No entiende a Dios. El hombre natural y el carnal no puede percibir las cosas espirituales. Y por eso es que, así como la ostra, nuestro espíritu debe segregar la sustancia al alma para que sea transformada. Y asimismo como el alma es transformada, también va a ocurrir una transformación que va a terminar con la glorificación de nuestro cuerpo. Así como el alma es un proceso que no va a terminar hasta que nuestra vida acabe, porque usted no sabrá si fue fiel hasta que su vida termine. Usted no se dará cuenta si su alma fue salva hasta que su vida acabe. Por eso es que la salvación del alma es progresiva. Es una acción constante. Debemos vivir salvando el alma, porque el alma se aferra mucho a lo terrenal, a lo de abajo. Por eso el apóstol Pablo habla y dice poner la mirada en las cosas de arriba. Y cuando Cristo reprende a Pedro, que le dice solo miras lo terrenal, le estaba diciendo solo mira lo de abajo, solo miras lo temporal. Y eso es una acción del alma. ¿Por qué Pedro le dijo al Señor que no fuera a la cruz? Porque él lo quería tener cerca, porque él estaba conectado a Cristo, no con un vínculo del espíritu, sino en un vínculo sensorial. Quería seguir viendo al Señor, pero él no sabía que ese era el fin de su obra. Ir a la cruz era la consumación de la obra de Cristo aquí en la tierra. Entonces, el enemigo puede constituirse en todo aquello que te retrasa de hacer la voluntad de Dios. Dios trazó un hilo conductual desde Génesis hasta Apocalipsis que nos lleva a su propósito, a su eternidad, a su plan eterno. Y todo aquello que quiera cortar ese hilo, pues se constituye en un enemigo, un opositor. Porque eso es Satanás, opositor. Es lo contrario a Dios. Todo aquello que viene y se levante contrario al conocimiento de Cristo no es Dios. Y el alma se aferra muy fácil a lo temporal, se acomoda, y por eso es que hay que vivirla instruyendo. Por eso el salmista decía: alma mía, ponte en el órbita, ponte en el ambiente correcto, aliméntate de la palabra correcta, vive coherente al propósito eterno. No te acomode a lo terrenal, no mire las cosas de abajo, mira lo de arriba. Alma mía, alíñate. Alma mía, oféndete, pero maneja rápido la ofensa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El alma es la que se ofende. El alma es la que se inquieta, la que se enoja. El alma es la que está en conflicto. El espíritu nunca está en conflicto. El alma es la que no entiende. El espíritu siempre entiende. Por eso debemos recibir todo desde el espíritu. Y lo que usted no entiende es un proceso. No lo va a entender todo en una hora de predicación. Es un trabajo de edificación. Pablo se iba a una iglesia y no era una campaña evangelística de 3 días. Se iba a mudar para allá por meses para dejar establecida una iglesia, y aún así venían corrientes y él tenía que volver a mandarle cartas. Por eso debemos estar afirmados y arraigados en Cristo, que nadie os prive de la realidad que es Cristo. Esta es la realidad, y tu alma tiene que saberlo, que lo que estás viviendo no es tu realidad. La realidad se llama Cristo Jesús. Yo quiero que te pongas de pie y que oremos juntos al Señor. Que nosotros podamos comprometernos hoy a crecer en intimidad con Dios desde el nuevo pacto, desde una realidad diferente. Dejemos que Cristo sea revelado en nosotros y que no vivamos ahora pensando: tengo que tener
mi tiempo con Dios como si fuera una carga, porque si no lo hacemos, entonces no somos espirituales. Tiene que disfrutar a Cristo, que es la realidad de vida. Comience a disfrutar a Cristo, por favor. Que nadie te prive de la realidad que es Cristo. Goza a Cristo.